pues me he dado cuenta que todo el conjunto es parte de una sola cosa. Y ya. Gracias por estar aquí con nosotros reunidos nuevamente, como cada 8 días. Traemos la enseñanza que ya hemos venido hablando, de lo que ya he venido hablando yo no en una serie, pero sí en los temas anteriores. Y pues me he dado del lugar que ocupa nuestro corazón, si recordamos también de el lugar adecuado o inadecuado donde podemos estar, de la importancia de congregarse y demás. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema centrado en lo que ya es, cuando ya vamos cumpliendo todo el resto y ya estamos congregados, que tiene mucho que ver con lo que acabamos de hacer hace un momento que iniciamos, que es la alabanza y la adoración. Muchas veces yo ya les he compartido acerca de lo que es la alabanza y la adoración, pero siempre queda un espacio vacío que aprovechar, errores que corregir y algo nuevo que aprender también. Por eso vamos a iniciar con un texto en Apocalipsis, en el capítulo 4, versículos 10 y 11, si me quiere acompañar en sus Biblias desde su casa, o mis hermanos que se encuentran aquí en la reunión el día de hoy. En Apocalipsis 4, los versículos 10 y 11, nos dice lo siguiente, dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y si avanzamos ahí mismito en el capítulo siguiente, que es el 5 de Apocalipsis, igual en los versos 11 y 12, dice el verso 11, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. El 12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En esos dos textos que podemos ver en Apocalipsis nos muestra, o más bien nos da unas indicaciones, unas órdenes que se deben de seguir. Y como lo cantábamos hace un momento en la adoración, que fue de hecho el último canto que tuvimos, referente a este pasaje, sobre todo en estos versos de Apocalipsis, en donde nos dice claramente, dice que el cordero que fue inmolado y que es digno de toda la honra y el poder, así lo cantábamos hace rato. Esa es una importancia, o más bien es lo importante, saber que estamos escuchando y saber cómo lo estamos escuchando para que seamos ministrados. Referente a todo esto es cómo vamos a iniciar. El día de hoy sí va a haber, yo creo que bastantes textos que tomar, y si tiene dónde apuntar puede apuntarlos. Vamos a tratar de leer lo más que se pueda, y por eso le puse al tema, si quiere anotarlo, también como cantábamos anteriormente, el tema se llama Todo lo que respire, alabe a Dios. Todo lo que respire, alabe a Dios, ese es el nombre del tema. Y vamos a continuar. Cada creyente debe descubrir el gozo que existe en glorificar a Dios. Su presencia es el tesoro más valioso. En su presencia nos humillamos, nos gozamos y nos deleitamos. En la alabanza y adoración manifestamos lo que somos como adoradores de Dios, que es el dueño de todo y de todos. Glorificar a Dios es reflejar la gloria que ha derramado en sus hijos, manifestada en alabanza y adoración. Y esto trae por consecuencia gozo, produce gozo todo esto. En la alabanza y la adoración se debe glorificar a Dios por lo que Él es, y no se debe centrar en los gustos humanos personales. Aquí hacemos una pequeña pausa. En lo que me refiero aquí al comentarles que en la alabanza se debe glorificar a Dios y centrarnos en eso y no en los gustos personales, se refiere a que muchas de las veces puede haber cambios. La alabanza y la adoración, específicamente hablando ahorita en tema musical, por así decirlo, es algo que debe estar meramente enfocada a Dios.
se debe de elegir minuciosamente y con cuidado para saber qué es lo que nos va a ministrar el Señor. Y aquí le pongo entre comillas, no lo que me gusta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como congregación hemos sido invitados incluso a otras congregaciones amigas de nuestros hermanos en la Iglesia de Cristo de la ciudad o del estado. Y cada iglesia es diferente en ese aspecto. Somos ministrados de diferentes maneras, con diferente música, pero siempre con un mismo propósito. Y aquí es en donde nos debemos de dejar de eso, de que quizás la alabanza y la adoración que está en ese momento no es la que me gusta y por eso no voy a cantar. Eso nada más es un pequeño paréntesis, más adelante vamos a ver la importancia del por qué les digo esto. Continuamos y decimos que toda la creación alaba a Dios. Presta atención, desde los ángeles del cielo hasta los niveles de existencia que son inconscientes o incluso algunos inanimados. Conscientes, pues yo creo que lo único consciente que existe somos los seres humanos, porque los animales tienen instinto, no tienen conciencia. La naturaleza pues es inanimada. Hay incluso objetos o cosas que pensamos nosotros que no alaban a Dios, sí lo hacen. En el en Apocalipsis 5, que es lo que acabamos de leer, en el versículo 11, ahí está el ejemplo de los ángeles, donde dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y eran millones de millones. Ahí está el ejemplo de lo que les digo del cielo. En Apocalipsis 5:13, de todo lo creado, dice que y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas estas cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria. O sea, imagínense, preste atención, porque muchas veces lo leemos así nada más, dice oí decir, hasta incluso en las escrituras está gramaticalmente escrito perfecto, con comas, signos, puntuación, etc. Porque ahí dice, o sea, usted ha escuchado decir a la tierra, o a los árboles, o algo, al que está sentado en el trono y el Cordero será la alabanza. No, a simple oído humano no lo escuchamos. Escuchamos lo que nosotros decimos. Cuando estamos reunidos y nuestro hermano de junto está cantando, lo escuchamos perfectamente bien. Incluso cuando se manifiesta en lenguas se escucha, aunque no lo entendemos. Lo mismo sucede con eso inanimado. Lo mismo sucede con la tierra. Hay un capítulo completito de algo que era asombroso, en lo cual yo creo que a veces somos tan simples que no nos damos cuenta, pero yo admiro al salmista, si me acompañan, el Salmo 148. Es uno de los salmos que derrama demasiada admiración para nuestro Padre. El Salmo 148. Totalmente, ahora sí que completito. Es cortito, son 14 textos. Bueno, realmente es una sola frase, por así decirlo, pero dividido así para que lo comprendamos perfectamente. Si lo tiene en su Biblia, o si no, yo se lo voy a leer completito. Dice el Salmo 148: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle, vosotros todos sus ángeles, alabadle, vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de la tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto
y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Este salmo completito del 148 tiene una orden especial en donde pues se fragmenta en varias porciones, pero realmente el punto es uno. Alabadle, y ahí dice todo, nada más con el simple hecho de decir creación, sabemos que engloba todo, desde lo que está en la tierra, afuera, adentro, etcétera, debajo, todo. Lo inanimado ahí aparece, los árboles, todo. Tienen vida, pero son inanimados. Todas esas cosas lo alaban. Yo tomé un ejemplo de algo que no es mío, porque no me voy a atribuir nada de eso. Ya existe, ya se hizo investigación para todas esas personas de lo no comprobado, de todas las personas que no han tenido pues, ¿cómo decirle? Acercamiento, experimento, sensación del poder de Dios, de su presencia. Se ha investigado mucho y yo quiero ponerles un ejemplo que existe, que ya lo han escuchado, es acerca del universo, incluso ya antes se los he hablado. El humano ha dedicado extensos recursos a la creación de instrumentos sofisticados para ver más allá de nuestros ojos e incluso escuchar más allá de nuestros oídos. ¿Para qué? El humano en sí tiene una necesidad de búsqueda o de que lo busquen. Las dos cosas. Entonces, algunos han invertido, como les digo, muchos recursos para formar tecnología. Hablando específicamente de lo que les voy a dar el ejemplo, la industria aeroespacial se ha enfocado demasiado en buscar voz de allá en el universo, comunicación para ser exactos, algo que nos mande un mensaje o que nosotros podamos mandar un mensaje y que nos sea devuelto de regreso como una respuesta. Y para esto existe un ejemplo que ya un hermano se encargó de hacer en alguna parte del mundo, en donde se da cuenta que algunos científicos se dieron cuenta de que muy allá en el infinito del universo existen estrellas, existen galaxias, etcétera, pero todo genera una frecuencia auditiva, un ruido. Para nosotros un ruido, pero es una frecuencia auditiva. Entonces él se da cuenta que en ese mar infinito de estrellas y galaxias y de agujeros negros, de todo lo que puede existir ahí, él toma unas porciones. En este caso inicia tomando, por ejemplo, una estrella que se llama Pulsar. Una estrella Pulsar, él ponía el ejemplo científico, en el cual dice que la estrella Pulsar gira 11 veces sobre su propio eje durante un segundo. O sea, cada segundo 11 vueltas, es algo rapidísimo, ¿no? Y así, etcétera. Entonces, esa pulsación de esa estrella genera una frecuencia auditiva que solamente se puede escuchar, obviamente, con estos aparatos que ya existen y que ellos tienen acceso. Ahorita ya está, incluso en internet están los ejemplos que se han descargado. Después toma otra fracción de una galaxia con un cúmulo de estrellas y sucede lo mismo. Cientos y millares y millones de estrellas en ese cúmulo forman otra frecuencia. Y así, y toma ejemplos de incluso del mar, de los abismos, de todo. Y en conclusión todo lo une y se forma una armonía. Que les digo, si nosotros lo escuchamos, vamos a escuchar únicamente un ruido. Pero aún así sí se le nota, si somos atentos a lo que se está reproduciendo, se escucha como una armonía. Entonces imagine, si aquí a través de la revelación que le fue dada a muchos apóstoles, a muchos discípulos, nos dejan ese encargo, ese conocimiento de que Dios escucha nuestra alabanza, Dios está rodeado de alabanza, porque aún en el universo se puede apreciar todo eso de una manera increíble. Y ahí es en donde se hace vivo, se hace carne, todo lo que dice el Salmo 148, en donde dice que en el 4, por ejemplo, dice: alabadle los cielos y las aguas que están sobre los cielos. El 3 dice que le alabe el sol, la luna, o sea,
No hay mentira en esto. Esto se escribió mucho antes de que el ser humano llegara a la tecnología para descubrir que existe frecuencias auditivas, existen galaxias, etc. O sea, cuando Dios creó por completo y todo lo hizo para que le alabe a Él, para que Él sea el único que sea reconocido en todo el mundo. Y nosotros los humanos buscando respuestas allá afuera de otro que no tiene nada que ver, o de otra cosa, buscando vida en otros planetas y cosas de esas. Entonces, esto es meramente un ejemplo de lo que el Salmo 148 dice. En todas partes está la alabanza para Dios. Entonces debemos tomarlo nosotros para que en todo momento también alabarle. Hasta ahí, no sé si me voy explicando, voy a continuar. Y descubrí otra cosa, que la música es comunicación, no es algo inanimado, es una forma de comunicar algo. Valga el ejemplo, no sé si hasta se acomodó, no sé. Toda música del tipo que sea nos está comunicando algo, como lo que acaban de escuchar ahorita, incluso en la grabación. Lo que está pasando está comunicando una cosa, la venta de algún producto que ya sabemos cuál es, con el simple hecho de escucharlo, lo estamos relacionando. Lo mismo sucedió en el universo. Todo ese ruido genera una música. La música en este caso es para Dios. Cuando venimos aquí a cantar y a alabarle, esa música no es para que yo me sienta bien, no es para que me conforte. Por algo se le conoce como sacrificio de alabanza, que más adelante vamos a ver. Muchos están experimentando el significado de una verdadera adoración mientras glorificamos a Dios de rodillas o con los brazos extendidos o incluso con lágrimas en los ojos cantando adoración a Dios. Eso es 100% real, todos nos ha pasado, ya sea porque tengamos una situación difícil, porque vengamos agradecidos o porque estemos haciendo el sacrificio de la alabanza y de la adoración. La congregación ya no está siendo entretenida por músicos con poca relación con Dios, sino que ahora se está experimentando una unción de Dios de una manera fresca y nueva. Quiere decir esto, que nos debemos dar cuenta, o ya se está dando cuenta en la congregación, que en la adoración y la alabanza hay una relación importante donde no nada más nos venimos a entretener, porque eso era, quizás si hubo un antiguo yo, en el antiguo yo sí era para eso. Acudía a un concierto, a una presentación, por el simple hecho de entretenerme, un pasatiempo más. Ahora aquí en la congregación ya no es así. En la congregación venimos nosotros a ser intérpretes del amor que les vamos a dar a nuestro Padre a través de la alabanza y la adoración. A menudo la gloria de Dios llena el lugar en donde nos reunimos. Es otra parte muy cierta. Así lo dice en Primera de Reyes 8:11. Si me quiere acompañar, ahí lo podemos ver. Primero de Reyes más bien, en el capítulo 8 y el versículo 11. Primero de Reyes 8:11. Dice: y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. O sea, ¿es cierto o no es cierto lo que el punto de aquí nos dice? Que la gloria de Dios llena el lugar en donde nos reunimos. Es un momento, cuando estábamos entrando en la alabanza y la adoración, se prepara uno para ese momento. Desde la oración que se hace antes, el texto que se toma y los cánticos que se van a seleccionar. La Biblia es clara. Siempre vamos a buscar un verso, un capítulo donde encontremos esa relación que es real. Y para eso aquí nos lo dice Reyes 8:11, que los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar. En este caso estaban enseñando. Dice que por causa de la nube. ¿Cuál era esa nube? Pues era la presencia de Dios que en ese momento descendía. Él mismo lo confirma. Dice, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. O sea, era tanto que entraron en una adoración tan profunda en donde ya no había voz, sino ya realmente había una conexión, una comunión espiritual de un contacto ya directo, en donde ya quedaste completamente perplejo y pasmado por esa presencia que está en ese lugar. En este caso, cuando alabamos, esa presencia llega, si todos estamos unidos, o puede ser personal también. No necesariamente toda la congregación tiene que estar
en ese modo, sino que también es individual. Para esto vamos a ver qué es la alabanza. Y dice así: la alabanza es una expresión de gratitud sincera y acción de gracias a Dios. Es una experiencia física y vocal de nuestro sincero aprecio a Dios. O sea, es decir, en alabanza es para hablar bien de Él, halagar, exaltar, elogiar, felicitar a. Pero lo que les acabo de leer dice que es una expresión física y vocal. Y es cierto, porque cuando estás alabando a Dios, tu expresión vocal es el cántico que estás entonando. O si no te sabes el cántico, estás hablando algo, o a lo mejor ni siquiera tú te entiendes lo que estás hablando, pero estás alabándolo, porque si tu corazón está improntado, estás en un espíritu alabando. Y la física es ese movimiento que tienes, que debe de ser natural, no producido a causa de, por ejemplo, el aplaudir, la danza, es algo que te sale, esa es nuestra expresión física. El aplauso debe de ser natural, tú lo sientes. Es cierto, algunas veces hasta incluso no se escucha bien, vas desentonado o lo que sea, pero es parte de esto, y esa es la expresión física y vocal de nuestro sincero aprecio a Dios. ¿Qué es la adoración? Muchas veces se confunde una cosa con la otra, o se piensa que es lo mismo, o no. La adoración es la forma más alta de la alabanza. Es expresar reverencia, estimar el valor de e inclinarnos ante el objeto de la adoración. Al decir inclinarme ante el objeto de la adoración, no me estoy refiriendo a estatuillas, etcétera, o esto o lo otro, no. El objeto es, o sea, en lo que estoy enfocado en la adoración. Y como vemos, es totalmente diferente, porque en la adoración es expresar reverencia. En la alabanza es una felicitación, lo que se tiene que separar. Por eso cuando se reproducen los cantos, se toman dos diferentes, e incluso se puede decir que existen dos ritmos diferentes, porque en uno expresas esa admiración y en la otra guardas respeto ante el objeto de tu adoración. La adoración comienza con Dios en el corazón. Nuestras emociones serán conmovidas y nuestra alma y espíritu se llenará con la inmensidad de su persona. Existe una conexión entre el corazón y la adoración, que es en donde les decía, es en donde nos inclinamos al objeto. Así lo dice en Deuteronomio 11:16. Si me quieren acompañar, buscamos Deuteronomio capítulo 11. El versículo 16 dice así: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Presta atención otra vez, dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Justo lo que les acabo de comentar antes en la adoración. Como pueden ver, aquí la Biblia dice, porque conoce Dios lo que creo, dice que no nos inclinemos a ellos, a los dioses ajenos. Y dice que guardemos nuestro corazón. Ya eso nos lo han explicado antes, que se refiere a guardar nuestro corazón. Y es lo que les mencionaba yo en el segundo tema de cuando les compartía. ¿Qué lugar está guardando nuestro corazón? ¿Qué actividades, qué distracciones, todo eso? Lo dice Deuteronomio, que en este caso, si nos bajamos la guardia, cuando nos demos cuenta, vamos a estar sirviendo a dioses ajenos porque ya nos gusta la música de allá afuera, porque no pasa nada. Pero hermanos, debemos de ser naturales tal cual como hemos nacido de nuevo. Debe ser nuestra naturaleza. La primera referencia bíblica de la adoración en la conexión que existe con el hombre está reflejada en un texto que está en Génesis 22. En Génesis, en el capítulo 22 y versículo 5 nos lo dice. Si lo vemos,
Dice Génesis, les repito nuevamente, capítulo 22 y versículo 5, es uno muy conocido, pero desde ahí es en donde se hace la referencia a la primera adoración. Y dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos ambos juntos. Perdón, y volveremos a vosotros. O sea, ahí tal cual dice la palabra, adoraremos. Iremos hasta allá y adoraremos. Era cuando iba a sacrificar a su hijo. Iba a hacer una adoración. Y no iba a cantar, ¿no? Pero estaba respondiendo a ese llamado que Dios le hizo. Y ahí, al ser responsable, estaba alabando y adorando a Dios. Y ese es el texto que lo confirma. Es el primerito que aparece en la Biblia referente a la adoración. Ahora, ¿quiénes deben alabar a Dios? Bueno, aquí está. Todo lo mortal, mi alma, como se llama el tema, todo lo que respira, los que le temen al Señor, la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso hay un montonal de textos que, pues, yo creo que si les pido que los vayamos buscando, o si quieren buscarlos o anótelos, son un montón, pero uno de ellos es el Salmo 145, el verso 21, dice: bendiga todo mortal su santo nombre eternamente y para siempre. Ese se refiere a todo lo mortal. En el alma, el Salmo 103, el versículo 1 y 2 dice: bendice, oh alma mía, Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice, oh alma mía, Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Todo lo que respira, como les decía, es el Salmo 150, el versículo 6, dice: todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya. Todo esto alaba a Dios. ¿Qué más lo alaba? Los que le temen al Señor. El Salmo 22, 23 dice: los que teméis a Jehová, alabadle y glorificadle. Todos los descendientes de los siervos de Dios, todos los descendientes de Jacob, temedle vosotros, todos los descendientes de Israel. Imagínense, la naturaleza, los cielos, todo eso, lo que ya les había comentado del Salmo 148. Lo otro, ¿cuándo debemos alabar al Señor? De día y de noche. Mientras viva yo, usted, cuando esté abatido, o sea, problemas, dificultades, cansado, y siempre. Igual, demasiados textos. Salmo 113, versículo 3. Desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Mientras vivamos, el Salmo 146. Alabadle a Jehová en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Cuando estemos abatidos, el Salmo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Te espera Dios, porque aún le he de alabar. Él es salvación de mi ser y mi Dios. Siempre en Efesios 5:20. Dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente punto. ¿Dónde debemos de alabar al Señor? En la congregación, entre las multitudes, entre las naciones. ¿En dónde? En la congregación. El Salmo 22 al 25 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Tuya es mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Hasta ahí, nada más. Luego, entre las naciones, Salmo 57:9 lo dice: te alabaré entre los pueblos, oh Señor, a ti cantaré salmos entre las naciones. Y entre las multitudes, el Salmo 109:30. Agradeceré a Jehová en gran manera con mi boca, en medio de muchos le alabaré. Todos estos textos que les acabo de decir tienen una referencia de dónde, cómo, cuándo y por qué. Y siempre hay un texto que nos lo va a reflejar el por qué. Aquí en lo último veíamos, incluso en las naciones, es
veces pensamos que al decir las naciones es algo, tal vez hasta cierto punto, algo imposible para nosotros. Pero no, nosotros no sabemos lo que nos tiene deparado la vida para futuro. Tenemos hermanos incluso que nos siguen a través de la transmisión en otro país, en Estados Unidos. Y aunque se fue a Estados Unidos y allá tuvo el contacto, está allá y ahí mismo está manifestando su naturaleza cristiana. Nosotros también en algún momento, sin pensarlo, podemos hacerlo, o incluso en la congregación ya hemos tenido también personas que otros hermanos nos han invitado y coincide que son sus compañeros de trabajo, etcétera, son de otros países. En la congregación, cuando estamos, de día y de noche también, todas las cosas inanimadas y lo que tiene vida, todo eso es parte de la alabanza. Y ahí están los ejemplos de cómo, cuándo y dónde. Dice que incluso cuando estamos abatidos, de hecho creo que esa es una de las partes más principales y más difíciles que nos cuesta a todos, porque siempre que hay una situación difícil, como todos humanos, tenemos ese pesar, ese dolor, esa angustia, y eso nos desvía totalmente de la alabanza. Pero ya hemos tenido situaciones familiares en donde hemos recurrido a la alabanza porque alguien de la familia tiene ese conocimiento y esa comunión con Dios y recuerda que ahí es en donde se puede encontrar la victoria. Y la hemos tenido, lo hemos superado, hermanos. Se pasa, se duele, sí, pero lo hemos superado. Aquí tenía yo un punto que a todos nos pega en algún momento. Y dice así: una cara triste es expresión de un corazón desagradecido. Proverbios 17:22 lo dice. Si lo quiere checar, lo repito, Proverbios capítulo 22. Perdón, 17, Proverbios 17. Los dije al revés. El verso 22. Dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hermanos, cuando nosotros tenemos esa expresión en la cara, que todos la hemos tenido, por lo mismo, como les mencionaba, ha sido alguna situación que nos ha tenido abatidos, etcétera, o incluso indiferencia, es terrible, porque lo dice el versículo tal cual, el 22, dice que el espíritu triste seca los huesos. Y al secar los huesos se refiere, por ejemplo, a un río que está seco, que no tiene agua, no tiene vida, no alberga vida. Alberga quizás de cierta forma sí una vida, pero microbiana o etcétera, pero no una vida tal cual que goce de su plenitud, como por ejemplo peces o cosas así. Lo mismo pasa con nosotros. Nuestra cara muchas veces refleja eso y es algo que debemos de cambiar. Aunque nos tengamos una situación así difícil, nuestra expresión siempre debe ser de gratitud, y sobre todo cuando estamos en alabanza. No cambiar esa actitud. Esa cara y esas cosas son algo que lo que está interviniendo Satanás. ¿Y cómo se detiene a eso? Bueno, cuando la palabra ha sido sembrada en nuestros corazones, normalmente siempre llega, o no siempre, pero algunas veces Satanás llega con sus aflicciones y persecuciones también, a robar la semilla que ya nos fue improntada, la palabra, lo que hemos visto, las enseñanzas, etc. Lo podemos ver reflejado, nos dice la palabra en Marcos en el capítulo 4 y el versículo 4 dice: y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y lo comieron. El 5 dice: otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. De ahí nos brincamos hasta el 14. Dice: el sembrador es el que siembra la palabra. El 15 dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Es una parábola, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo,
y el 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esos textos ahí acomodados y estructurados nos dicen lo que les decía, lo que les reflejaba de la cara triste. Esas cosas son, Satanás viene y nos va a robar la semilla. Por ejemplo, hoy recibiste la palabra, esta semana vas a recibir, no sé, algún bono o un ascenso, etcétera, cosas así. La semilla está, ya se echó. Ahora riégala tú en oración. Ese es el agua para esa semilla. Ora, agradece y alaba a Dios. Pero si no lo haces, es entonces en donde dice aquí el versículo 15, que llega Satanás y te quita esa semilla. ¿Y cómo te la va a quitar? Pues con todas esas angustias, con las barreras. Oye, ¿será que así va a pasar? ¿Será que de verdad suceda? O a lo mejor y no, y esto, todas esas son esas barreras que te quita o en donde interviene Satanás para robarte esa semilla. Y esas cosas te van alejando de que no alabes y de que no ores. Entonces ahí es donde se te va robando. La semilla de su palabra permanecerá en nosotros en medida de que su gozo permanezca en nosotros. Así también lo veíamos al final del versículo 16. Dice que al momento la reciben con gozo. Y sí es cierto, al momento la reciben con gozo, pero ¿qué pasa durante todo ese transcurso de la semana hasta dentro de 8 días que te vas a volver a congregar? A lo mejor ya te enfriaste y no regaste esa semilla y ya se perdió. Pero veámoslo en Juan, en el capítulo 15 y versículo 10 y 11. En San Juan, capítulo 15. Ahí está referente al gozo. Versículo 10 y 11 dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, si usted se lleva este texto de Juan 15, 10 y 11, después de que ha recibido la semilla, llámele el tema, llámele la palabra que le dieron, llámele el milagro que recibió, recuérdelo. Dice aquí el Señor que Él guarda, así dice que como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, esa es obediencia, permanezco en su amor. O sea, permanece. No dice voy a su amor o estuve en su amor, sino que permanece. Y el 11 es para nosotros, dice: si estas cosas he hablado para que mi gozo esté en nosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si yo me llevo ese gozo, al final de la semana, al final del día, a la siguiente semana que venga yo a la enseñanza, voy a compartir de ese gozo que estuvo conmigo en la semana y del éxito que tuve en esa semilla que me llevé. Si Satanás ha robado nuestro gozo y hemos perdido la semilla de la palabra, nuestros bienes y nuestra victoria, podemos recuperarlos todos si levantamos nuestra voz en gozo y ofrecemos los sacrificios de alabanza en la casa del Señor. Fuimos creados para alabanza y adoración. El apóstol Juan dice que Dios eso busca, y es lo que les decía. O sea, los sacrificios vivos, regresamos de nuevamente al punto central, no a la palabra o a los milagros o a lo que suceda, sino al punto central del tema, que es la alabanza, para no salirnos del contexto. En Juan capítulo 4 versículo 23, que es igual un texto bien conocido por todos, que aunque muchas veces no lo relacionamos, como nos decía nuestro hermano Pedro hace 8 días, que no sabemos luego los textos, dice así, dice de la otra forma, pero no dónde está. Aquí lo podemos corroborar. En Juan, en capítulo 4 y versículo 23, lo dice tal cual. Dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué les decía?
El Señor está buscando adoradores, ¿por qué? Porque fuimos creados para eso. Pero tenemos dentro de nosotros esa capacidad y esa habilidad de poder ser un adorador. Porque quizás yo no, vamos a poner un ejemplo, hablando usted o de mí o quizá, yo nunca conocí a Dios, por así decirlo. Existen allá afuera muchos músicos, todos ellos no tuvieron esa oportunidad, o a lo mejor la han tenido, pero se han renegado. Sabes que tienen un talento para la música y son famosos, pero allá afuera, lamentablemente. Pero Dios los creó así, a toda la humanidad nos creó así, con ese talento. La diferencia está en dónde lo ponemos. Por eso es de que aquí la palabra en Juan 15 lo dice, que anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces nosotros dentro de la congregación, aquí en la iglesia, ya no podemos ser como es el resto del mundo de afuera. Aquí nosotros sí o sí tenemos que ser unos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque Dios no tiene por qué andar buscando. Si ya estamos aquí, es porque nosotros lo estamos buscando a Él. Sí, en algún momento nos buscó de alguna forma y nosotros aceptamos y vinimos aquí a su presencia. Pero ya estando aquí, no nos tiene por qué andar buscando. Nosotros debemos de buscarlo a Él en adoración. Y como les vuelvo a repetir, que le dice Juan, en espíritu y en verdad. El mismo Lucifer, como lo dice la Biblia, él fue un músico, el líder de los músicos allá arriba. Lo dice Ezequiel 28:13. Vamos a verlo para que no exista alguna duda en eso. Ezequiel, en el capítulo 28 y versículo 13, dice lo siguiente: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestimenta, de cornea, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí, si leemos el contexto, se está refiriendo a Satanás, en ese entonces con el nombre de Lucifer. No hay invento de nadie, o sea, él fue creado para la alabanza, aquí lo dice. Tus tambores y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y además, en el contexto de todo ese texto lo dice ahí, de cómo estaba vestido. O sea, estaba vestido de cosas que no podemos imaginar. Su don musical debería de ser usado en alabanza a Dios, pero cuando cayó, su don fue pervertido. Y es verdad, nosotros venimos y alabamos a Dios con cánticos que exaltan su nombre, que lo alaban, con respeto en la adoración, mostrando esa inclinación hacia Él, hacia nuestro objeto amado, nuestro Padre. Pero Satanás caído, aquí lo podemos ver, que su don está pervertido, se pervirtió después, si lo seguimos leyendo, y no me va a dejar mentir. Existen ejemplos vivos, reales, hoy en día, de hecho, más fuertes hoy en día, en donde podemos ver cómo usa su don. Usted ha escuchado esas canciones que están de moda, que exaltan la maldad a criminales, que exaltan la perversión, que ofenden a las mujeres, incluso unas ofenden, se burlan de nuestra fe, se burlan de Dios. Todo eso es el instrumento que Satanás está usando, pero pervertidamente. Y mucho cuidado ahí, porque luego se nos mete sin darnos cuenta. Poco a poquito, es muy sutil, porque hasta eso ese cuate es paciente, también tiene paciencia, muy sutilmente, hasta que ese instrumento especial que nosotros tenemos para alabar a Dios, ya lo estamos dividiendo, o lo estamos dando en porcentajes, tanto por ciento para Dios, en
la congregación, 100%. Pero en mi casa, yo creo que 50 y 50, ¿no? Usted ha prestado atención en todas las canciones. Incluso algunos dicen, no, pues es que las de inglés son más hechas o mejor hechas, o las de antes. Hermano, las de antes, sobre todo cuando no las entendemos y se escuchan bonito, o están hablando de depresión, o de un desamor, o de la pérdida de alguien. Y por eso es de que se hacen pegajosas, por así decirlo. Porque lo que le digo, los seres humanos tenemos tantas cosas que nos suceden que luego nos identificamos con eso. Y ojo, y es ahí donde tenemos que tener precaución de no desviar ese lugar que tenemos guardado para Dios con todas esas cosas. Porque las repetimos y las repetimos y las repetimos en los cantos esos que existen y nos estamos ministrando lo que dice esa letra o lo que el músico está interpretando. Es algo para tomar en cuenta. Otro, se debe alabar también con canciones nuevas que exalten y glorifiquen a Dios, saliendo de lo repetitivo y de lo constante, que no sea una tradición. Cuando iniciábamos hoy la alabanza y la adoración, yo les comenté que había un canto nuevo. Si se dan cuenta, como les decía, al momento en el que el pastor me dio la oportunidad de estar aquí y que nos ha enseñado que en cualquier momento cualquiera de ustedes también puede estar aquí enfrente o siendo en ese momento ministrando alabanza, debemos de tener mucho cuidado y siempre preparar las cosas de acuerdo a no dejarlo nada más a la coincidencia del Espíritu, sino que preparado. Y los cantos que seleccionaba en ese nuevo era precisamente un canto que se refería al nombre del tema. Esos son nuevos. Y regresamos a lo que también les comentaba al inicio, no siempre a lo que a mí me agrada. Los cantos de siempre. Tenemos que ir evolucionando, porque salimos o vienen nuestros hijos o nuestros nietos que también vienen ya formándose en una cuna cristiana, o que vienen haciendo formación cristiana. Hay talentos jóvenes, hermanos, que adoran y alaban a Dios, que son jóvenes, con ritmos nuevos incluso. Es irnos acoplando, pero sin salirnos del enfoque principal. No porque sea nuevo, lo voy a poner. Escucha primero qué es lo que está diciendo esa alabanza, esa adoración, y entonces cántala. O si tienes alguna duda, recurre al pastor, que es quien tiene la sabiduría. Oiga, pastor, escuché este canto nuevo que está así, así, así. Él sabrá decirnos también. O nosotros mismos recurramos al Espíritu, que Él mismo nos revele si es algo correcto. La palabra nos decía también desde ese entonces que es necesario ir evolucionando así, porque allá en el cielo existen cantos nuevos también. Así lo dice la palabra en Apocalipsis 14, en el versículo 1 al 3. Confirmamos nuevamente, todo debe de ser confirmado conforme a la palabra, como nos ha dicho el pastor, como algunos otros hermanos lo han conocido en otras congregaciones y demás. Todo debe ser estructurado. Y Apocalipsis capítulo 14, si ya lo tienen, dice el versículo del 1 al 3, dice: después miré y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El 2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. El 3, miren lo que dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Eso es un ejemplo nada más para ver cómo la Biblia nos dice que aquí en el cielo, delante de todo esto, dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono. O sea, muchas veces nos hemos vuelto rutinarios, siempre los mismos, cada 8 días los mismos, esto y lo otro, hablando específicamente de lo que es la alabanza y la adoración. Está bien, hermano, no está mal. Todos esos cantos alaban y exaltan, adoran, no hay duda de ello. El asunto es que caemos en lo tradicional, y todo lo tradicional no es bueno.
porque también se nos puede hacer tradicional no asistir a la congregación, y está mal. Ahora, el cantar cánticos nuevos nos va a ayudar también a ver nuevos horizontes, tal vez de ahí despegar el hecho de que en mí nazca algún día ofrecer un cántico para Dios aquí delante de la congregación, o ministrar la alabanza, o sugerir un canto, o incluso querer tocar un instrumento. Aquí nosotros en la congregación ya teníamos o muchas veces hemos tenido ya un grupo de alabanza por diferentes situaciones de las que podamos, queramos llamarle. No se ha podido concretar al 100%, pero gracias porque cada uno de mis hermanos de aquí de la congregación ha tenido ese interés y esa disposición por cantar, por tocar un instrumento, o siquiera simplemente las cuentas, que son los palitos que se tocan, todo eso. Eso es algo muy grande, porque muestras tu interés de alabar a Dios, no solamente como un servicio a la congregación. Y lo hemos ido dejando. No, es que yo no puedo, no me sale, no sé cómo tocar. Sí sabes, sí tienes. Y yo me pongo ahí por delante. Yo hasta tuve incluso una guitarra a mi disposición para aprender a tocar, y iba, y gracias por mi hermano que insistió en enseñarme y especificarme cómo debe ser esto. Pero no es capacidad. Eso solamente tiene un nombre, y se le llama rebeldía. La rebeldía de no disciplinarme y no de querer aprender. Pero igual, como les digo, no está mal. Quizás no vamos a hacer toda una congregación de salmistas o de músicos. Existen congregaciones que sí, no puedo decir que no, ya lo hemos visto, pero eso es un tema totalmente despejado del que hoy tenemos. En que algunas congregaciones son muy capaces en esa área, pero en otra un poco menos, así como nosotros. Pero es algo que nos tiene que ir revelando el Espíritu a cada uno por nuestra cuenta. Bien, avanzamos. El Espíritu Santo puede usar la música para la gloria de Dios y la edificación de personas. Puede presentar el don de lenguas, profecía, sanidad y hacer milagros, que es lo que les mencionaba. Cuando entramos en una adoración, sobre todo en la adoración, que es la parte de intimación con Dios, lo hemos experimentado, al menos los que estamos aquí en la congregación, y no se nos es raro ni nos será raro si lo vemos en otra cuando asistamos. El don de las lenguas, la profecía, que es lo que les decía, que es en donde se siembra esa semilla, sanidad. Ya nuestro pastor nos daba ejemplos incluso personales de sus hijos. Y en la alabanza había sanación, se hacen milagros que podemos relacionar como lo mismo. La incapacidad para entrar en alabanza, este es un punto delicado de nosotros. La incapacidad para entrar en alabanza y adoración indica que hay un problema entre Dios y nosotros. Y ahí va. Puede ser pecado o condenación. Isaías 59:2 nos lo confirma. Acompáñenme. Isaías capítulo 59, el versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es delicado porque ya se los mencionaba yo hace 8 días, cuando les decía que dejábamos de congregarnos. Estamos heridos, alguien nos hirió, etc. Todo eso genera barreras, o incluso fuera de eso, nuestras actitudes, como lo mencionaba en los textos anteriores, cuando Satanás nos va robando la semilla y vamos cayendo en tantas cosas, caemos en pecado y en condenación de cosas que hacemos. Y eso, aquí lo dice la palabra, nos va separando. Hay una división entre Dios y nosotros. Y dice que los pecados ocultan el rostro para no ir.
Entonces, por eso luego vengo y está la alabanza y estoy así, despacito. ¿Por qué? Porque siento culpa o tengo un pecado. Hermano, no te fijes en eso. Si fueras perfecto, pues ya no necesitarías venir. Si no pecaras, si no hubiera condenación, ya no necesitarías vivir de una vez para arriba. Pero con cosas tan pequeñas, cosas muy pequeñas que pensamos que no son pecado, ofendemos. Malas palabras, un tono de voz alto, una acción física, un gesto, todas esas cosas ofenden y de cierta manera estás pecando. No es que todo lo que hagas lo vas a hacer con pincitas. No, simplemente pide perdón, no te avergüences, ven y alaba, así lo borras, que no sea una barrera, que no sea ahí Satanás atrás diciéndote, acuérdate de esto y también es aquí alabar esto. A mí me ha pasado, por eso los digo. Entonces hay que despojarnos de todo eso. Ya les comenté lo del pecado y la solución es ofrecer un sacrificio de alabanza. Se debe de tomar la decisión de alabar a Dios en todo momento, como mencionaban los textos anteriores. La manera en la que comienza a ofrecer el sacrificio de alabanza es por fe. Ofrezca acción de gracias a Dios por la situación, aun si no la entendemos, como les hablaba cuando les decía que estábamos abatidos o eso. Aunque no entendamos, nosotros debemos de ofrecer ese sacrificio vivo de alabanza. Existe un proceso de la congregación para entrar en el servicio de la alabanza y la adoración. Y yo aquí puse unos puntos, son 1, 2, 3, 4, 5, bueno, son como ejemplos. Primero es la preparación. Cada uno de nosotros debemos preparar nuestro corazón y estar en actitud de alabanza y adoración al llegar al lugar, o sea, llegar aquí. Ya lo sabemos, cada 8 días venimos y no existe otro esquema diferente. Y llegamos, tomamos nuestro asiento. Si yo no estoy listo por desobediencia, por lo que sea, porque llegué tarde, antes de eso se prepara para entrar en alabanza y adoración. Cada uno de nosotros. La anticipación, que viene siendo prácticamente lo mismo. Y un punto importante, a todos nos pasa, es la puntualidad, hermanos. La puntualidad demuestra nuestro respeto y amor por Dios. Lo digo por mí, por usted, por quien sea, por todos. Todos nos ha pasado. Eso de la puntualidad es algo muy importante dentro de la alabanza. Porque si yo me pierdo esa creación de atmósfera, como se los mencionaba en la nube, que les daba el ejemplo en el texto, ese nos está preparando el ambiente para lo que vas a recibir. Y cuando se prepara también, no puedes entender el tema porque no te enfocaste en esa adoración para recibir el mensaje adecuado. Lo otro, evitando las distracciones. No se permite usted mismo distraerse con nuestros pensamientos, incluso o las acciones de otra persona. Yo estoy bien entrado en mi alabanza y en mi adoración, pero el de junto, ¿qué está haciendo? No importa. Mi punto o mi objeto de alabanza y de adoración es Dios. Nuestros pensamientos, luego cuando cerramos los ojos, también nos pasa a todos. De repente ya estamos pensando otra cosa, pero estamos cantando a Dios. O sea, es muy importante evitar esas distracciones. Y para finalizar, evitar la confusión. Es un punto bien importante. No confundirnos de lo que es la alabanza y la adoración. No es una fiesta, no es un ambiente para que vengas y aquí estés así. No, es gratitud y es respeto a Dios. 1 Corintios 14:33 es el último texto que les voy a dar para finalizar. Dice así, 1 Corintios capítulo 14 versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ese texto nos marca que no debe de haber desorden, más bien nos indica que no debe de haber desorden, porque ahí lo dice, que Dios no es un Dios de confusión, o sea, no es un Dios de desorden. Y el desorden no solamente indica eso, sino que el desorden es los puntos anteriores.
Puntualidad, anticipación, preparación, distracciones, todo eso es desorden. Y 1 Corintios 14:33 nos dice, Dios no es un Dios de desorden. Y con eso me doy por concluido en el tema, pero no sin antes recordarle, hermano, que de todo esto, de todos los temas y de todos los textos que están, realmente a mí el Salmo 148 es uno de los que siempre he recordado para la alabanza, porque engloba todo lo que dice este tema. Entonces, es momento de que veamos cómo podemos fluir, que nos centremos en la alabanza y en la adoración, para que también ahí se nos sea revelado. No me voy a desenfocar del punto que realmente es ese, la alabanza y la adoración, y del orden que debe de llevar, y de cómo es, y de todo lo que en la naturaleza vemos. No dejemos por descartado, un simple árbol, una simple hoja, o esto, lo otro, o los ruidos. Las aves en las mañanas cantan y alaban a Dios, las estrellas en el infinito lo hacen, alaban a Dios, el ruido de los océanos lo alaba. ¿Sabía usted que también la ciencia ha investigado y cada planeta tiene un sonido diferente? A su modo, todo en conjunto lo alaba. ¿Por qué nosotros no? ¿O por qué lo hacemos con desánimo? Nos debemos de quitar esas barreras, nos debemos de quitar el pecado y la angustia y la condenación que nos impide alabar libremente a Dios. No nos debemos de preocupar si allá afuera se burlan, o sea, se burla de todo la gente, incluso de ellos mismos. Lo importante es, como les mencionaba hace 15 días, cuando yo me rehusaba incluso a ser partícipe de compartir la palabra. La responsabilidad es mía con Dios, únicamente mía, así como para usted. Definitivamente cada uno de ustedes tiene una responsabilidad personal y una relación con Dios personal en la cual se debe enfocar. Congréguese, no desenfoque su corazón, alabe a Dios, tenga el gozo que dice la palabra, como decía Dios, como decía el Señor Jesucristo. Como Él respeta los mandamientos de su Padre y permanece en su amor, así nosotros permanezcamos en su amor, vengamos a su presencia, cantémosle con gozo. Si no me la sé, no se preocupe, usted venga, aplauda, gócese, pero no se desenfoque ni se distraiga. Si a usted le gusta un canto, con todo gusto y con todo amor, nosotros se lo compartimos, el nombre, etcétera. Ya ha pasado con algunos hermanos, para nosotros no es ninguna carga, porque por eso estamos aquí, para el servicio. Somos un cuerpo completo, y mi servicio como cuerpo, como parte del cuerpo, es servirle a otro miembro del cuerpo. No tengo por qué molestarme. Esa es mi invitación, hermano. Que recuerde, se puede, estudie de nuevo el Salmo 148. Esa es mi interpretación personal de lo que engloba todo lo que es la alabanza y la adoración para Dios. Recuerde del cómo, del qué, el cuándo y dónde se debe adorar. Y recuerde que nosotros fuimos creados para su alabanza y para su adoración. Así lo dice Apocalipsis. Y cuando estemos allá arriba, igual como lo decía el último canto de la adoración que entonábamos, cuando estemos allá arriba sentados en el mar de cristal, adorando, dice que ahí oirás mi voz entre las multitudes cantando. Pero cada una de esas multitudes es una persona como usted o como yo que va a estar allá arriba, si no, no tendría nada que hacer. Entonces, Dios tiene presto el oído para escuchar a cada uno de nosotros en nuestras alabanzas y en nuestros cánticos. Les mencionaba, existen muchas formas de alabar y de adorar a Dios, incluso con acciones, pero eso es algo totalmente fuera de. Ahorita hablamos de lo que les decía, vocal y físicamente. Alabanza a Dios que traemos aquí en la congregación es importante, y por eso mi invitación para cuando usted asista aquí a la reunión nuevamente, esperemos y pronto, lo haga con esa anticipación. Venga a tiempo, dispuesto, preparado para alabar a Dios, que aquí es donde va a recibir dones de lenguas, profecía, sanidad, o lo que usted necesite, independientemente del mensaje que se va a llevar en la palabra. Pues hermanos, eso es todo por mi parte. Les agradezco su atención
y nos vemos dentro de 8 días nuevamente para compartir un tema nuevo. Gracias por venir.